compartir. ¿Me podría, Luis, por favor, cambiar si se ve la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Listo. Y entonces, muy de pincelazos, digamos que decidí colocar como elementos claves el humanismo digital, pero más allá de pronto de meterme en profundidad de definir qué es el humanismo digital, tarea que sin duda es de aquellos profesionales que han venido estudiando las ciencias humanas. Apenas daré un bosquejo por encima de lo que yo particularmente estoy interpretando desde lo que es el humano y lo digital. Y para ello entonces esta charla como en 4 momentos y uno es entender cómo esas humanidades digitales. 2 es mirar la evaluación en el año 2020. 3, la evaluación en la escuela. Y 4, darles a conocer la propuesta de lo que se ha construido de evaluación desde STEM. Todo esto de una manera muy rápida, pues esto sin duda nos daría para hablar muchas más horas, pero entendemos la limitación del tiempo y la idea es poder dar un breve brochazo de esa descripción de esa realidad. Entonces, desde el humano digital, digamos que siempre ha habido una naturaleza intrínseca en el ser humano, en preguntarse por lo teleológico, ¿no? O el fin de las cosas, el fin del ser humano, y sin duda es un momento donde deberíamos estarnos preguntando por el ser en relación al otro, como ya nos preguntábamos desde el siglo pasado, en el siglo XX, con Heidegger, que se estaba preguntando cuál era la naturaleza del ser, ¿no? Y muy probablemente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos sumimos en una época de existencialismo profundo, ¿no? Y era natural preguntarnos cuál era el sentido del ser frente a tanta muerte y tanta tragedia. Hoy en el siglo XXI estamos viviendo un episodio, si bien no igual, con algunos visos que podrían definirlo como similar. Tenemos pequeñas guerras a lo largo del mundo, ¿cierto? Pequeñas guerras que sin duda resultan ser una alteración o una alteración de lo que entendemos como esa armonía de la cual todos esperaríamos tener. Pero también sin duda nos enfrentamos a esta pandemia que nos encapsuló en una realidad totalmente anómala a lo que veníamos conociendo. Entonces vuelve a presente esta pregunta: ¿cuál es la relación del ser? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra relación con los seres humanos frente al otro como ser humano, pero también frente a algo nuevo que ha emergido, y es lo digital? Lo digital, que sin duda ya no es algo desconocido para nadie, desde la existencia masiva de Internet desde los 90, que se comienza a ser un fenómeno que se comienza a masivizar, pues ya no deja de ser algo extraño, sino por el contrario, cada día cobra una mayor relevancia en nuestra cotidianidad. En ese sentido, entendemos que comienza a aparecer el transporte de la información, ¿no? Hoy por hoy tal vez vivimos algo que hace 100 años era imposible imaginar, si era cómo se teletransportaba la información. Hoy entendemos que esa información se teletransporta con altas características de calidad y las tenemos en nuestras distintas pantallas, en nuestros Smart TV, en nuestras computadoras, en nuestros smartphones, y en todo aquello que pudiera suscitar tener una pantalla, ¿no? Que sin duda se vuelve una ventana, algo totalmente hilarante y totalmente diferente porque se vuelve dinámico, se vuelve vivo, tiene unas particularidades que nos permiten tener como otra conexión con lo que es el mundo. Y entonces, ¿cuál es el sentido del ser en tanto la revolución tecnológica, cierto? Porque lo digital está muy ligado también con esta revolución tecnológica 5.0, que se caracteriza por la eminente automatización de muchos procesos, donde ya es bien conocido que la automatización va a desplazar gran cantidad de mano de obra.
sin duda no, se podría tener una mano de obra no calificada, ¿sí? Pero también se va a encargar de tareas aún más complejas, ¿no? Y nos va a servir como herramienta para poder interpretar el mundo. Entonces entendemos que ese ser está inmerso ya frente a otros elementos que están ligados a esa automatización, que están ligados también, podrían ligarse a la nanomedicina, ¿no? Y tendríamos que entonces hablar de la longevidad del ser humano, cómo la nanomedicina nos permite alcanzar mayores expectativas de vida. Entonces, esto de lo humano y lo digital nos está afectando los valores como nos concebimos como seres humanos, esos valores intrínsecos que tiene cada uno, esos valores que nos identifican dentro de la sociedad. Nos permite construir una cultura de lo que digital, creando unas nuevas costumbres y nuevas creencias alrededor de los dispositivos tecnológicos. Quiere decir hoy que cuántas horas no pasamos nosotros conectados desde nuestro celular, cuántas horas no pasan conectados nuestros estudiantes desde el dispositivo móvil, pero sin duda entonces estamos en un momento donde estamos de pantalla a pantalla, ¿no? Saltamos de la pantalla del celular a la pantalla del televisor, a la pantalla de la computadora y vivimos inmersos en otras realidades. Y para lo cual Mark Zuckerberg nos dotó de algo y nos dotó fue de una personalidad en la red, ¿no? Y de pronto una personalidad muy entre comillas, ¿no? Muy entre comillas y me diría, ¿realmente es una personalidad? No, realmente nos dotó de una imagen en la red, ¿cierto? A partir de Facebook ya todo el mundo comienza a tener un ID dentro de la red, deja de ser extraño y comienza a formar como intereses, con gustos, con particularidades que lo vuelven y crean una identidad de esa persona. De ahí del éxito de Mark Zuckerberg, ¿no? Con Facebook. Y en ello, pues, ya personas como Robert Redeker y Zygmunt Bauman, que son los dos autores que hoy los quiero invitar a reflexionar, ya nos comenzaban a caracterizar esa nueva época, ese nuevo siglo XXI, ¿cierto? Invitarlos a leer naturalmente de Robert Redeker, Ego Body, y de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. Y trayendo a colación de manera general los elementos generales que podrían tener estos dos filósofos, dos autores, están básicamente pues en esta diapositiva, ¿no? Que es como un mapa mental. Y nos presenta el amor sin responsabilidad del otro, un amor etéreo, un amor superfluo, un amor cambiante, donde el amor ya no es como en el siglo XX, ¿no? Que la aspiración de las personas realmente era casarse, enamorarse de esa persona, durar toda la vida y entender que el sueño utópico de toda pareja era poder crecer juntos hasta morir y hasta que pues la muerte lo separe, ¿no? Ya el amor se vuelve algo etéreo, cambiante, sin responsabilidad, se vuelve egoísta, se vuelve individualista. En esa medida, hoy por hoy, una persona puede cambiar libremente de pareja sin ningún tipo de pronto de culpa. Y no quiere decir que va a tener culpa, ¿sí? Solo describimos la realidad, describimos que ha cambiado, ¿no? Hoy por hoy una persona puede tener múltiples parejas emocionales como parejas sexuales y es algo propio de esta nueva época, de este siglo XXI. Y entendemos que ahora hemos pasado de una sociedad de consumo a ser objetos de consumo. Ya ahora no solo somos consumidores, somos seres que somos consumidos de distintas dinámicas, no necesariamente desde un plano amoroso, también somos consumidos desde ese plano laboral, somos consumidos desde otras dimensiones de la vida, ¿cierto? Y en esa óptica de consumismo y cómo nos volvemos objetos de consumo, estamos subiendo todo el tiempo material a las redes. Queremos ser vistos, queremos ser visualizados, queremos
que nos den like, queremos que nos den corazones en Instagram, o ahora en nuestra moda del TikTok, ¿no? ¿Cierto? Queremos ser vistos. Entonces ya nuestra vida se vuelve un objeto de consumo y entre más consumida sea, más exitosa se vuelve. Y trae entonces a colación un futuro lleno de incertidumbre. Y entonces siempre cuando con ustedes maestros e invitados conversamos, pues naturalmente salen las conversaciones de cómo era la cosa en el siglo XX, ¿no? O con nuestros padres, nuestros abuelos. Y de pronto era una sociedad donde pues una persona perfectamente podía entrar a los 18 años a una empresa, formarse en dicha empresa, crecer en dicha empresa y finalmente pensionarse en esa empresa. Y son muchos los casos a nivel de Colombia, están los empleados de la ETB, están los empleados del acueducto y están los empleados de Ecopetrol y muy probablemente otras empresas que verdaderamente garantizaban esa estabilidad de una persona a nivel laboral, ¿verdad? Y era una estabilidad laboral donde la empresa pues buscaba cobijar a las personas de sus beneficios. Sí, hoy por hoy tenemos un futuro lleno de incertidumbre, tenemos que muy probablemente una persona antes de los 30 años puede haber cambiado al menos de unas 4 a 7 veces de empleo. Entonces, eso llena de temor a las personas, llena de sosiego a las personas, pero también de algunas las dota de valentía, nos dota de nuevas habilidades, como la habilidad de la adaptación, adaptación, la habilidad de la adaptación, aprender a aprender. Entonces, sin duda, hoy por ahí recuerdo una frase de alguien que me escapa el nombre del autor, que sí decía, vivimos en con pequeños islotes de seguridad. Sí, y es allí donde el ser humano se ve confrontado como ser humano, se ve confrontado como ser, porque es entonces la posibilidad de no dominar, de no controlar, y eso aterra al ser humano. El ser humano todo el tiempo quiere estar controlando todas las posibilidades, todas las variables, controlar ese caos, ese desorden, lo busca justamente controlar. Entonces, hoy por hoy nos hemos a un grado raro y tenemos un mundo panteónico en la medida de que está lleno de cristales y de cámaras. Tenemos atlas hoy por hoy de construcciones grandes, enormes catedrales que ya no van a ser las catedrales de las iglesias. Y nuestras nuevas catedrales son los centros comerciales, grandes plazas llenas de cristales y de vidrios, donde todo el tiempo usted va a poder observar y ser observado, pero esa dinámica de los cristales también hoy se ve en las escuelas, como las escuelas hoy por hoy buscan los colegios, cualquier persona puede saber lo que está sucediendo en el salón, ya no es un salón a puerta cerrada, ya no es un salón donde pudiese existir privacidad, sino por el contrario es un salón abierto a que cualquier persona pueda ver, pueda observar, y así el maestro también debe acostumbrarse a ser observado, ¿no? Y cualquier persona, hoy está el tema de la seguridad, y las cámaras, cada día hay más cámaras y cada día la gente reclama tener más cámaras, reclama ser observada y reclama poder observar. Entonces es un mundo que evidentemente se preocupa por el control y la observación, por estar pendiente de todo y asimismo se angustia cuando no es observado. La eterna juventud. Hoy por hoy ignoramos la muerte. Hoy por hoy la muerte, no somos conscientes de que la muerte existe. La muerte se vislumbra como algo que ignoramos de manera sistemática. Decidimos ignorar a la muerte. En la Edad Media, la muerte ocupaba un lugar profundo, un lugar simbólico, un lugar representativo, porque muy probablemente las personas no tienen una expectativa mayor de vida. Una persona en la Edad Media podría vivir hasta los 36, 40, 50 años y llegar a los 60 años realmente era un logro, ¿no? Recordemos que para ese entonces pues no existían avances como antibióticos o este manejo de antirretrovirales y
y muy probablemente otros avances de la medicina. Entonces la gente bien podría morir por una sífilis. Entonces, antes la muerte era una preocupación y ahí comienza a emerger el concepto de alma, ¿no? Y cómo el alma nos permite trascender, pero no, ya en esta época, en este siglo XXI, hemos hecho a un lado el alma y hemos ignorado la muerte. Hoy vivimos en una eterna juventud. Satanizamos la vejez de cualquier manera. Buscamos que una persona a los 60, 70 años tenga las mismas cualidades que una persona a los 20 años, que se vea jovial, que sea dinámico, que sea activo, que le guste brincar, saltar, ensuciar, rumbear, que le guste. Y en esa medida valoramos eso, valoramos. Y lo viejo entonces lo hemos puesto en otro lugar, lo hemos puesto como un mueble más de la casa, si aquello que es viejo entonces ya no mereciera valor. Entonces vivimos en una circunstancia donde valoramos y añoramos todo el tiempo la juventud, ¿no? A los 18, a los 24, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Todo el tiempo pareciera un comentario constante donde nos desquebrajamos por tener un año más de vida, porque eso podría implicar tener una arruga más. Y eso lo condena la sociedad del día de hoy en día. Vivimos en una sociedad del espectáculo, del deporte, de la imagen. Se volvió hoy por hoy el deporte, el cuerpo, se volvió una escultura que hay que ensalzar. Podría ser el Miguel Ángel de la Edad Media, ¿no? Es una escultura que hay que cultivar y ahí nace la masificación de los gimnasios, ¿no? Entonces podríamos entender cómo hay una preocupación por alcanzar esos estándares de belleza, esos estándares de poder esculpir ese cuerpo como una obra de arte. Y eso nos lleva a cómo entender la sexualidad, ¿no? Antes la sexualidad era un acto pecaminoso, un acto que por ende debería tener vergüenza a la persona. Hoy por hoy la sexualidad ha cambiado de sentido, la sexualidad es alabada en términos del alto desempeño, una persona es sexualmente un alto rendimiento y se alaba eso, se desea eso, ese alto rendimiento sexual. No es posible concebir otra cosa, no es posible concebir otro tipo de afectos o de caricias si no está dentro de esa lógica de una alta dosis de adrenalina a partir de lo que es sexual y lo que no es sexual. Y también nos trae a colación un último punto por este lado derecho y es eh, el reality show, ¿no? Vimos en una sociedad de show, de publicidad, de mostrar, ¿cierto? En donde lo más importante es vivir intensamente y apasionadamente, ya no es de vivir de una manera pacífica, buscando la seguridad, sino hoy por hoy entendiendo que es altamente incierto, buscamos algo muy intenso, algo apasionado y buscamos esa publicidad, ese show, ese evento, ¿verdad? Es una sociedad que definitivamente la publicidad, lo visual y lo auditivo ha robado todo el escenario y todo el protagonismo frente a lo que podría ser verdaderamente importante. Y entonces nos situamos en qué debería ser la evaluación bajo ese contexto, esa evaluación de 2020. Y hay algo que me quedó sonando mucho de una persona que escuché este año y nos decía en una reunión, nos decía, es que ya llevamos 20 años del siglo XXI. O sea, el siglo XXI no empezó ayer, ¿cierto? No empezó hoy, el siglo XXI empezó hace 20 años. Y en esos 20 años, pues la evaluación como disciplina pues, y habilidad del ser humano, pues ha estado siempre presente. Y la evaluación sin duda tendría que relacionarse con la curiosidad, porque todo el tiempo tenemos una sensación de saber más, de averiguar más, de explorar más. Y para explorar, pues en definitiva hay un punto donde debemos evaluar, ¿no? Evaluar alternativas, considerar alternativas, lo cual nos lleva a un momento de experimentación. Esa experimentación se puede dar a través del ensayo y el error, ¿no? Y muy probablemente antes, si nos retornáramos a un momento prehistórico, pues a través del ensayo y error descubrimos de pronto el fuego, descubrimos que un fruto era más venenoso que el otro, ¿cierto? Y muy probablemente hoy por hoy seguimos experimentando.
en niveles más complejos o menos complejos. Y hay unos criterios, frente a la evaluación siempre van a haber criterios, de una manera formal o informal, siempre van a haber unos criterios bajo los cuales usted va a estar juzgando por cuál opción quedarse o por cuál opción no quedarse. Y finalmente emerge un análisis, una interpretación. Entonces, digamos que son otros conceptos que podrían estar ligados a la evaluación en definitiva, ¿no? La curiosidad, la experimentación, esos criterios, ese análisis y esa interpretación. Ahora bien, la curiosidad como curiosidad, ¿cierto? Esa evaluación detrás de la curiosidad nos lleva a la abstracción y a la imaginación. Cuando usted va evalúa, en definitivamente tiene que llegar a un momento de abstraerse y de poder contemplar lo que allí está sucediendo, ¿no? Y muy probablemente la curiosidad y esa imaginación nos va a estar llevando a considerar esas posibilidades. Dentro de esas posibilidades, bien podría ser un ejemplo, todas las aplicaciones que hoy usted cuenta con su smartphone, ¿no? Usted todo el tiempo también está haciendo una evaluación desde lo que quiere hacer y consultar desde las aplicaciones de su smartphone. Entonces, si usted quiere hacer una compra por Rappi o quiere hacer ejercicio o quiere ver una película o quiere jugar o quiere saber cómo están los días de una calle. Entonces usted todo el tiempo está considerando distintas posibilidades y eligiendo una de esas posibilidades, ¿no? Y está proyectando esas alternativas. Y con todo esto, pues, también está la parte de comparar. Entonces, la evaluación nos lleva también a comparar esas distintas alternativas. Y hoy entendemos que ese proceso de comparación, y usted va a coger un auto privado, bueno, particular público, más bien, ya no se sabe si es privado o público. Y usted va a hacer esa comparación, ¿no? Usted va a ver qué automóvil coger, si se siente más cómodo con un Uber o se siente más cómodo con un taxi. Entonces usted también ahí está haciendo un proceso de comparación. Y en ese proceso de comparación, pues está la evaluación, sin duda está inmersa, ¿cierto? Usted va a estar juzgando a partir de las características y de las cualidades de los objetos para determinar quién podría tener lo mejor que usted desea. En eso usted está en relación, está teniendo en cuenta un patrón de medida. Ese patrón de medida hoy por hoy ustedes se dan cuenta que cuando ustedes van a entrar a cada centro comercial, pues los están midiendo y sin duda medir también está relacionado con la evaluación. Si usted tiene una temperatura que indique que tiene fiebre, pues en definitiva va a ser alarmante. Y hoy por hoy entonces vemos cómo la evaluación está intrínseca en cada una de nuestras acciones, ¿no? Y cómo también estamos siendo evaluados, estamos siendo medidos todo el tiempo. La temperatura corpórea está siendo medida. Y todo esto comienzan a ser datos representativos, ¿verdad? Y entonces una vez uno comienza a ver la evaluación a partir de los datos, vemos que nuestras redes sociales y nuestra información que estamos colocando en la red también está siendo evaluada y también están siendo tomados esos datos de sus gustos, de las páginas, de las canciones que usted escucha, el tipo de canciones que usted escucha, de las páginas web que usted visita, del tipo de amigos que usted tiene, del tipo de entretenimiento que le gusta tener. Y todo esto va a lo que hoy llaman el Big Data, ¿no? Social Big Data. En el Social Big Data pues están todos esos datos que sin duda son representaciones simbólicas, numéricas, y nos van a representar el valor de algo. Y todo ese conjunto de datos se sigue transformando y lo transforman para convertirlo en información. Entonces la evaluación también está presente allí desde ese reporte de datos que se está generando masivamente desde la red y cómo usted de manera voluntaria todo el tiempo suministra estos datos. Pero la evaluación también implica cosas tan propias nuestras como poder elegir pareja, ¿no? Y sin duda al finalizar de todo este proceso, usted ya va a juzgar los méritos de algo luego de haber definido, luego de haber comparado, luego, bueno, de las otras categorías, luego de haber juzgado bajo criterios.
usted va a llegar a que la evaluación le va a permitir tomar una decisión, ¿verdad? Y hoy por hoy, usted también juzga los méritos de las diferentes opciones, en este caso de su pareja. Hoy por hoy muchos de los jóvenes de estas personas que nacieron en el 2000, pues están eligiendo a sus parejas a través de aplicaciones como Tinder y están evaluando los perfiles de los países de sus parejas, desde las características, revisando cuáles son esos gustos en común y la misma aplicación pues ya genera a través de un algoritmo un potencial o una potencial indicada o indicado. Entonces entendemos que la evaluación también está presente allí cuando usted va a elegir a una persona, ¿verdad? Y la juzga por quién podría tener ese mayor mérito de lo que usted gusta o desea. Entonces entendemos que la evaluación sin duda es algo que es transversal a todo y como tanto es una herramienta. Todo el tiempo estamos siendo evaluados y ser evaluado genera una enorme presión psicológica sobre las personas. A usted le evalúan su score crediticio para otorgarle un crédito. ¿Y qué implica no tener un buen puntaje crediticio hoy en día? ¿Qué implica que de pronto usted esté castigado bajo cartera, que usted tenga cartera amorosa, ¿no? Entonces están evaluando su economía y en definitiva, si usted tenga un score alto, puede indicar que tenga un crédito para eso que usted ha soñado, ya sea un carro, una vivienda o alguna otra cosa. Entonces evaluamos nuestra economía. La evaluación también está presente dentro del área de la salud, ¿no? Hoy por hoy se habla de analytics en el sector médico y hablamos de esos datos genéticos que ya nos permiten predecir cuáles son las enfermedades que va a presentar una persona. También se está evaluando lo sistémico y lo psicológico, ¿no? Y también somos evaluados desde el económico, desde la salud y somos evaluados desde el trabajo, ¿no? Estamos siendo evaluados por resultados, estamos siendo evaluados por rendimientos, estamos siendo evaluados por competencias. Entonces, sin duda, la evaluación pues, es algo que atraviesa muchas disciplinas, que atraviesa como seres humanos como una habilidad y como una habilidad de pensamiento y como o algo que está presente en todas las dimensiones y todo el tiempo estamos siendo evaluados y todo el tiempo estamos evaluando, lo cual podría generar una enorme carga y un enorme peso emocional sobre todos, ya que estamos buscando tener y poseer las mejores características. Y en esa medida y en esa manera, como humanidad, ejercemos la evaluación. Hoy por hoy, pues ustedes bien saben que se están evaluando 140 vacunas y a partir de ello, pues ya vemos las distintas alternativas, ¿no? Y también estamos en un constante ejercicio de evaluación como humanidad. Y entonces, ¿cómo aterriza esto de la evaluación en la escuela, verdad? Entonces, ¿cómo entender todo este mundo de lo digital y de la evaluación dentro de la escuela? Y aquí yo lo que busco es cómo caracterizar un poco lo que he notado que viven los maestros en este año de pandemia, que sin duda aceleró lo digital, aceleró toda esta experiencia que veníamos viviendo y nos la transformó de una manera brusca. Entonces entendemos que hoy por hoy un maestro se enfrenta a dar clases de manera remota, en donde hay un grupo de estudiantes, un grupo de personas a través de una pantalla, ¿verdad? Pero totalmente, la experiencia ustedes bien saben que es totalmente distinta. Se pierde poder percibir ciertas cosas a través de los sentidos, quedamos sometidos solo a lo visual y lo auditivo queda extremadamente limitado. Ya no hay esos espacios donde se tejen y se convergen otras dinámicas y otras realidades. Entonces entendemos que son clases remotas donde el docente salta de una sesión a otra sesión, a otra sesión, a otra sesión, y el deporte favorito se vuelve estar dentro de esta pantalla y se vuelve todo un reto, está pendiente y cómo uno asegura el aprendizaje frente a públicos de 40, de 45 personas y cada 90 minutos cambiando como si fuera, bueno, no sé, un call center, ¿verdad? Donde todo el tiempo estamos atendiendo distintos públicos y entonces se vuelve algo muy unidireccional, donde lo direccional
y la comunicación horizontal se puede llegar a perder y puede estar muy en riesgo. Entonces entendemos que hay unas clases remotas, que es toda un nuevo paradigma, nuevo para la escuela. Pero más allá de pronto de estas clases remotas, pues está toda la brecha social, que es aquellos que no tienen ni cuentan con acceso a un dispositivo móvil o que no cuentan con internet, ¿verdad? Y el maestro muy hábilmente lo que hace son clases por mensajería, que lleva los talleres a la papelería del barrio y allí deja los talleres. Y yo creo que aquí empieza una de las primeras preguntas que debemos hacer dentro del sector educativo como sector educativo y como colectivo, y es como estas brechas de aprendizaje este año se están abriendo más y están fragmentando toda la realidad de la escuela, están fragmentando y rompiendo de una u otra manera lo que comprendemos como escuela, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese final de año estos estudiantes que han tenido que han tenido que aprender a través de talleres y donde el nivel de acompañamiento realmente se dificulta sustancialmente, porque esto nos pone en retos totalmente diferentes. Entonces tenemos esas dos realidades muy antagónicas, que son esas clases remotas y esas clases por mensajería. Y entonces vamos entonces a esto. Entonces, ¿cuál es el rol del maestro frente a esto digital? Frente a esto digital en este año 2020. Hablamos de un cibermaestro. Hoy por hoy el maestro está agotado asumiendo distintos papeles. Debe ser jefe de su hogar, sin duda tendrá sus hijos también en casa y deberá estar cumpliendo el papel de padre o madre con sus hijos, estar pendiente de la comida, de estar pendiente también de la recreación, de estar pendiente de las tareas de la escuela. Muchos maestros tienen sus hijos estudiando en otras escuelas diferentes y naturalmente si están en grados diferentes, pues habrá allí un trabajo, un acompañamiento particular. Está la atención a padres de familia. Hoy por hoy, la atención a padres de familia se volvió un elemento aún más sustancial y más importante, porque el padre de familia tiene la posibilidad de escribirle a usted por WhatsApp o de llamarlo directamente, entonces usted tiene que hacer un doble trabajo, enseñarle al estudiante y enseñarle de una u otra manera al papá o a la mamá, ¿no? Y entonces tenemos que, si bien puede ser un padre mayor acompañante, pero también puede ser un padre que se ve atareado por el hecho de tener a su hijo en casa. Entonces eso ya genera otra tensión, genera una tensión sustancial ahí, ¿no? El padre se ve ahí inmerso en algo que no había contemplado, deja de verse esa escuela como guardería, ¿verdad? Y sin duda entonces tenemos maestro que se vuelve un call center 24/7, todo el tiempo tiene que estar atendiendo a dudas de sus estudiantes. No es lo mismo una duda que usted podía resolver en clase y lo iba a escuchar un grupo grande de estudiantes a una duda que muy probablemente se la están comunicando vía WhatsApp, pues usted tendrá que repetirlo muchas más veces. Dudas que no solo tendrá que repetir muchas más veces, sino que los tendrá que hacer a destiempo. Si usted envió una tarea, pues usted va a tener que estar ahí pendiente 24/7 de poder responder tanto las dudas de los padres como de sus colegas, como de sus estudiantes. Y hoy por hoy un maestro puede tener alrededor de 7 cursos, y entonces podemos entender que pueden ser más de 300 a 500 estudiantes a los cuales el maestro tiene que estar atendiendo constantemente. Y eso nos lleva a mirar como soporte técnico, ¿no? El maestro se vuelve también un ingeniero de soporte, tiene que también poder entender cuáles son las dinámicas de la arquitectura, de lo tecnológico y lo digital, para así poder brindar soporte a cada inconveniente que pudiera presentarse dentro de las páginas web, como Classroom, el manejo del computador, el manejo de la cámara, el manejo de la conectividad. Y finalmente se ve sometido a ser también un diseñador institucional, es decir, tiene que tener elementos de diseño gráfico para poder generar la pieza gráfica que sea llamativa, visual, que logre enganchar la atención del estudiante, tiene que saber hacer videos para poder relacionarse, ¿no? con los estudiantes y poderles suministrar la información que ellos desean. Y hoy por hoy entonces el maestro tiene que volverse un youtuber para que poder captar aún más la atención de los estudiantes. Entonces,
La pregunta sería ¿tenemos un cibermaestro? ¿Cómo es el maestro en la era digital? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que tiene que desempeñar en estos momentos? Entonces entendemos que el maestro como maestro se ve sometido a una gran tensión que hoy por hoy pues sin duda pues lo afecta, ¿no? Y afecta en sí también en últimas los resultados de aprendizaje que se pudieran encontrar. Y aquí viene entonces, bueno, listo, si al maestro ya le tocó asumir esta realidad, que es poder dar clases de manera remota y a través de talleres, y todo el tiempo está esta presión, ¿no? Tenemos 300, 500, 700 estudiantes y todo el tiempo está confundiéndose como un matrimonio esto de el sistema de calificación versus la evaluación. Y se volvió a veces en las escuelas una obligación sacar X número de calificaciones, ¿no? Y se vuelve la calificación por la calificación y ya entramos en una lógica, los estudiantes, de responder a la calificación, el maestro responder a la calificación y la evaluación como sentido de mejora, en últimas termina por perderse, ya no se consigue la evaluación como un aspecto de mejora, sino la evaluación se confunde en términos de poder calificar y otorgar una nota y el estudiante responde a, profe, ¿y esto tiene nota? Entonces uno se pregunta cómo se genera o cómo se está dando esa tensión dentro de lo virtual, ¿verdad? Aún más, ya hoy por hoy el hecho de la distancia y el hecho de la cantidad de estudiantes nos pone en un nuevo reto, una evaluación masiva y estandarizada. Hoy por hoy el maestro está afanado de poder responder a esas obligaciones y a ese peso que genera la escuela en tanto número de calificaciones y calificaciones que debe entregar en los boletines. Y él se está preguntando cómo hago para calificar de manera masiva, cómo hago para generar procesos evaluativos de manera masiva. Y ahí surgen actividades como formularios, encuestas a través de formularios y comenzamos a hacer un ejercicio de estandarización. El maestro se ve maniatado a poder hacer otros procesos de evaluación porque sin duda la realidad no se lo permite. Y entonces entendemos que hay una despersonificación del evaluado. ¿Y por qué despersonificación del evaluado? Porque dejamos de ver las emociones de la otra persona. Y es que si hay algo que genera emociones dentro de la educación es la evaluación. Y usted con la evaluación puede impulsar a que una persona sea mejor y si le hace una buena realimentación puede hacer que esa persona se sienta motivada a alcanzar otro estado de su proceso de aprendizaje, pero asimismo lo puede frustrar, asimismo puede enmarcar los peores sentimientos, unos sentimientos negativos. Entonces, toda esta lectura de las emociones lo podemos hacer a través de la lectura de lo gestual, de lo corpóreo, y hoy por hoy no es posible. Hablamos de esa despersonificación del evaluado. Ya no evaluamos el proceso de trabajo de una persona, ¿cierto? Ya no tengo contacto directo con esa persona, sino tengo contacto con algo totalmente diferente, ¿no? Que es ese producto de esa tarea que se le colocó. Pero entonces se pierde el diálogo, se pierde la posibilidad de conversar, se pierde la posibilidad de entenderla, de empatizar. Entonces hablamos de lo despersonificado, una evaluación distante, lejana, ajena a la persona y una evaluación centrada en la calificación. Y como todo esto, pues naturalmente debe aterrizar de pronto en algo aquí, si bien no es la píldora que viene a solucionar todo ni la panacea, pues sí es algo que dentro de lo que es evaluación STEM, pues hemos alcanzado unas reflexiones importantes, unos aspectos importantes que dentro de este mundo digital nos gustaría que no se perdieran y que siempre estuvieran presentes. Y es como entender la evaluación para que la evaluación realmente sea un ejercicio valioso, un ejercicio que aporte, un ejercicio que nos lleve a otro nivel. Entonces la evaluación en pues es una evaluación que por naturaleza debe ser formativa, ¿no? No es una evaluación que se aleja de lo sumativo. Si bien lo sumativo debe estar presente para tomar decisiones en algún momento, pues lo formativo cobra real importancia y en esto deben haber procesos de realimentación constante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 retroalimentaciones
que pueden ser sobre un mismo objeto hasta llevarlo a distintos estados. Es una evaluación donde el estudiante reflexiona y se autorregula, ¿cierto? El estudiante es capaz de poder hacer su introspección respecto a su proceso de aprendizaje, no necesita un maestro vigilante, no necesita el conductismo del premio y el castigo a través de la nota, sino es un estudiante que es capaz de reflexionar y de autorregularse y de saber hacia dónde debe marchar, en qué posición está. En esa medida, pues hablamos de un empoderamiento del estudiante. Desde esta evaluación en este TNM de Robotics buscamos y queremos que, pues, que el estudiante de alguna u otra manera también se pueda empoderar de su proceso evaluativo. Él pueda discernir cuáles son sus debilidades para potenciar sus fortalezas. ¿Y qué evaluar? ¿Qué evaluar desde STEM de Robotics? ¿Qué evaluar desde STEM? Se evalúan las competencias del siglo XXI y evidentemente pues, las competencias del siglo XXI tienen muchas miradas, ¿no? Pero hay que recordar que hoy por hoy, en medio de este universo digital, en medio de este mundo digital, pues necesitamos ciudadanos o requerimos ciudadanos que tengan las habilidades que les permitan subsistir y vivir de manera integral en estos nuevos entornos digitales. Entonces es una evaluación que evalúa competencias del siglo XXI, el alcance de estas competencias, como la resolución colaborativa de problemas, como la capacidad de aprender a aprender, como la posibilidad de tener pensamiento crítico, la posibilidad de tener pensamiento creativo, ¿sí? En tanto se vuelve una evaluación participativa donde todos los miembros de la comunidad pueden participar. Sin duda, desde acá también está muy presente cómo evaluamos, cómo promulgamos o promovemos la robótica como un elemento didáctico que sin duda es un elemento transversal a todas las disciplinas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces es una evaluación enfocada en atender estas miradas del siglo XXI, en atender la mirada de la robótica, en atender todas estas cuestiones a las cuales hoy por hoy se enfrenta un estudiante. Entonces, bueno, esa era un poco la descripción, creo que era ese un poco el objetivo, ¿no? Describir un poco esta realidad que se está viviendo en términos de la escuela en épocas del 2020 y sin duda de la evaluación dentro de una mirada de lo digital y de lo humano. Entonces, bueno, esto era lo que les iba a compartir el día de hoy. Mm, Muchísimas gracias, los docentes. Pronto tengan la puedan escribir en el chat para que pueda responder Miguel. hay una mano levantada. Eh, Francisco, buenas noches, sí, amigo. ¿Me escuchan? Sí, el profe Ulpiano. Sí, gracias. No, Piano. preguntarle a Miguel respecto de si este tipo de evaluación que nos vemos enfrentado, él considera que de pronto se va a hacer extensivo también a esa evaluación a esa evaluación de interacción humana que se puede extender más allá, pues dice que se enfoca en este momento pues a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nos vemos inmersos, pero pues digamos cuál es la intuición si es que esto se va digamos, a extender. ¿Por qué lo digo? Porque esa despersonalización de la cual él habla, pues de alguna manera pues causa pánico, ¿cierto? Era como
como un elemento valioso en la interacción humana, esa cercanía con el estudiante, y al no tenerla, pienso, pues pienso y espero de él pues su ratificación o su negación de que se va extendiendo esa deshumanización, y como sabemos que la educación de hecho es un acto humano, entonces, ¿cuál sería la percepción que tiene él a futuro si esto continúa? Que de hecho, pues esta nueva normalidad de la cual se habla pareciera que se extiende en el tiempo hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción de él? Ya que le dio un toque humanístico a esto de la evaluación. Me gustaría saber la opinión. Gracias. Bueno, lo más probable, y creo que es pues, lo, eh, eh, podríamos hablar de esto, ¿no? Ese es uno de los retos, cómo se proyecta. Creo que hoy por hoy, aló, no sé qué le Ahora muevo, sí se escucha. qué moverle y qué no No, moverle, ya. sí. Ahí, ¿Ahí me ahí, escuchas mejor? Sí, perfecto, perfecto. listo, listo. Listo, de pronto son cosas de la red. Bueno, yo siento que es sin duda uno de los retos que había que mencionar el día de hoy, ¿no? Y es eso a lo cual nos enfrentamos como gremio, como maestros. ¿Qué proyecto? Digamos que es muy difícil, ¿no? Proyectar algo porque sería sacar como los dotes de adivino, ¿no? Entonces es muy complejo porque sin duda creo que hoy por hoy lo que vaya a suceder de aquí en adelante depende de todos los maestros y de todos aquellos de la comunidad educativa. Y es cómo le hallamos alternativas de solución a esto, ¿cierto? Y depende también de cómo se den esas lecturas desde lo gubernamental. Entonces, esto puede ser una realidad bastante compleja, ¿no? Porque podríamos enfrentarnos a un escenario muy optimista, donde en Bogotá haya un nivel de adaptación como es de esperarse dentro de las escuelas privadas, donde muy probablemente los estudiantes paguen matrículas de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, ¿cierto? Y muy probablemente para ellos puede haber un panorama mucho más optimista que de pronto para alguien del Putumayo, de la Amazonía, o de aquí mismo en Soacha. Entonces, evidentemente lo social y lo económico tiende mucho a impactar esto, ¿no? Pues uno puede decir como, bueno, busque alternativas, pero pues si el estudiante no tiene con qué comprar una computadora y no tiene cómo pagar el internet, pues va a ser muy difícil. Pero sin duda también está el reto. Yo creo que no podemos renunciar a hacer algo. Y soy alguien que cree en esa posibilidad de las pequeñas revoluciones y en eso de pronto de que el pequeño aleteo de una mariposa puede ocasionar un gran huracán en el norte. Miguel, mirando acá, la profe Vanessa pues escribió un comentario, no sé si tiene hacer pregunta, dice, sí, cómo jugar con todo lo que dices y el tiempo de clase. Creo que lo que ella hace referencia es cómo todas las dinámicas que tú has hablado, cómo a partir del tiempo también que vemos que también se ha visto limitado. Creo que es por ahí que también, porque pues, las clases antes contaban con de pronto con un bloque. Ahora estamos hablando de que las clases pues se reducen a casi a 45 minutos, pero duran más 15 minutos llamando lista, un ejemplo, y cómo entrar uno a utilizar esas dinámicas en el tiempo. Creo que es lo que quiere como Bueno, preguntar la profe, por ahí va. yo el día de hoy estaba haciendo un poco un ejercicio de descripción y de caracterización de esta realidad, ¿no? ¿Cómo jugar con eso? Yo daría una respuesta dándole continuidad a esa caracterización que hoy venía a hacer para poner en debate esto, porque es algo que entre todos debemos construir y tejer desde esas realidades propias de cada colegio. Antes se hablaba de esa gestión académica, ¿no? De esa gestión de aula, del tiempo, de los recursos, y usted decía, yo voy a apartar el video BIM y les voy a hacer esta actividad y les voy a explicar tal tema, y pues entre pasillos iba usted y se tomaba un tinto y el estudiante
podía salir al baño y tomar un poco de aire. Pero pues la realidad hoy por hoy es diferente, ¿no? Y entonces entendemos que hoy tenemos un tiempo aún más limitado. Realmente garantizar aprendizaje y garantizar el aseguramiento del aprendizaje con los tiempos que hay es bastante complejo. Yo creo que más que responder la pregunta que hace la maestra, le haría eco a la pregunta para que todas las personas de esta audiencia se pregunten cómo debería ser esta gestión de aula en términos de los recursos y tiempos, dadas las nuevas circunstancias. Ese es otro de los retos que están ahí presentes. Bueno, Miguel, tenemos una pregunta. El profe, pues, colocó MIPC, dice, ¿cómo enfrentará el gobierno la brecha entre tener y no tener tecnología? Bueno, para el gobierno, a ver, desde la mirada del gobierno estamos parados muy de la mirada de los indicadores económicos, de los índices, ¿cierto? Y evidentemente está demostrado que una sociedad más educada genera un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto de la nación. Es verdad, entonces para el gobierno debería ser una necesidad poder que todos accedan de manera masiva al Internet y a los dispositivos tecnológicos. Y hoy por hoy muchas de las acciones que lleva el Ministerio de Tecnología están relacionadas con esto, a poder aumentar el acceso a esto, a la tecnología. Y si ustedes miran la información del ministerio, pues van a ver que el número de usuarios ha venido creciendo año tras año. Pero ya de pronto lo decía Oppenheimer, que vaticina de él que el hecho de la brecha tecnológica podría generar en Latinoamérica otro rezago de décadas y de subdesarrollo económico. Entonces, en definitiva, de la postura del gobierno y del alcance que le podamos dar a esto, pues podemos estar generando una Colombia más próspera para el 2030 o para el 2050, o podemos tener una Colombia con unos índices de pobreza como los actuales, o bueno, no sé, no soy economista, así que no podría decir. Sí, el profe pues hace como la referencia pues a estas zonas rurales que pues que no tienen acceso pues a la tecnología, ¿sí? O sea, como un alto en el camino y pues obviamente se presentan dificultades en esta parte rural. Sabemos que hay una problemática en cuanto a que llegue la tecnología también a ellos, ¿no? El profe Ricardo Pardo pues hace un comentario y dice, ¿por qué se habla a la no cercanía con el estudiante? ¿Acaso la tecnología de las comunicaciones no busca conectar a las personas? También se puede encontrar humanidad en unas palabras escritas, una llamada, una videollamada. ¿De verdad creemos que la tecnología es tan mala, satanizada de esta manera? Bueno, la tecnología no es mala, y yo creo que ahí hay que hacer el reparo, ¿no? Eso es una cuestión de interpretación de cada uno, ¿no? Y dando como respuesta al comentario, un poco como a la cuña que nos hacía Luis respecto al comentario anterior, sí, evidentemente hoy por hoy Colombia representa unas brechas de lo rural y bueno, ustedes bien saben que si tenemos un grupo en el Amazonas más profundo, pues va a ser muy difícil que entre la tecnología, pero no nos vayamos tan lejos, y por eso digo, aquí mismo en Soacha o en Ciudad Bolívar o aquí mismo en Bogotá ya hay esas brechas. Y bueno, y respecto al otro de lo tecnológico, la tecnología en sí no es mala, la tecnología es buena, la tecnología nos brinda comodidad, la tecnología hace que nuestro nivel de vida sea mejor. Evidentemente, si no es por la tecnología, no alcanzaríamos mejores condiciones de calidad de vida para aquellos quienes tenemos la posibilidad de acceso. Yo creo que es más la de cómo se está configurando la relación humana con lo tecnológico. Y eso sí depende de nosotros, cómo nos configuramos con eso, y cómo configuramos nuestra relación con nuestros dispositivos tecnológicos y con nuestras familias, Se escucha con nuestros entrecortado. amigos y con nuestros estudiantes. Ahí se escucha, me toca acercarme al micrófono. Perfecto.
¿Ahí se escucha? Sí, señor, sí, señor. Entonces, no sé de dónde me comencé a escuchar en cortado. Entonces, bueno, no sé, repito, la tecnología en sí no es mala, eso depende de la interpretación de cada uno, pero aquí lo importante es cómo se configura la relación del ser humano con lo tecnológico, cómo hacemos que esa relación sea una relación de bienestar. Sí, eso es lo más importante. Es como el ser humano le da esa interpretación a. La profe Mónica Barrera, pues dice que muchísimas gracias, Miguel. Excelente espacio, comparto de mi práctica pedagógica lo socializado el día de hoy. Pero miramos hay otra pregunta más abajo. De pronto. Dice el profe MPC, dice, sabemos que los docentes tenemos que ser los primeros en aprender sobre tecnología. La profesora de la Zambrano, buenas noches, apoyo al maestro, ya que desde el uso de los dispositivos se genera ese espacio en los momentos de una clase. Saludar, hacer una oración, cuando la clase es a primera hora, preguntar cómo se encuentra, cómo está la familia, y de esa forma se crea una cercanía frente a los que no tienen ciertos dispositivos. Un mensaje, una llamada llegan a marcar la diferencia. La profesora Yuri Elena Beltrán, gracias Miguel, un tema muy bien enfocado, pues es uno de los temas coyunturales que se está, perdón, que se me pierde la lectura. Perdón. Coyunturales que se está presentando especialmente en la parte de la pedagogía infantil, que se necesita mucho la parte interpersonal tan básica en esta etapa de la vida. El profesor se llama Alejandro Poveda, el que había hablado de MIPC. Dice, ¿qué tenemos que hacer para que el gobierno capacite más a los maestros en todo sobre la tecnología? Wow, esa sí es una pregunta bastante compleja. Yo creo que siempre hay que generar diálogos, ¿no? Hay algo que recuerdo mucho y es que las políticas públicas encuentran en las escuelas un movimiento muy resistente. La política pública no entra fácilmente y es sin duda por ese sujeto crítico que es el maestro. Entonces, creo que, y desde mi postura personal, porque podría contestarlo únicamente desde mi postura personal, y es por generar esas negociaciones y esos diálogos y también tener esos representantes, ¿no? Porque es importante tener esos representantes de esas visiones que uno está rescatando y promover representantes que generen esos espacios políticos. Importante. No sabría qué más poder responder. Sin duda es algo que como colectividad, como maestros, debe haber una reflexión. ¿Cómo hacemos para que el gobierno genere mayor inversión en tecnología? Pero ahí la invitación es mirar también cómo se ha dado esa inversión. Creo que es creciente, ¿no? Pero revisemos eso. No sé si algún profe tenga alguna pregunta que desee escribirla o quizás de pronto activar el micrófono y quiera leer, decirla para todos. Yo, Amy, buenas noches. Bueno, profe Amy. Quería decir que este es un tema bien interesante. Sabemos que los profesores en este momento tenemos un reto bastante grande, el reto de la evaluación, que sabemos que no es sencillo. Evaluar no es fácil, hacer, digamos, en todo momento, como decía el profe, estamos evaluando, nos vemos constantemente sometidos a evaluaciones y es cierto que, claro, genera temores. Entonces, los docentes en este momento pues tenemos ese reto de hacer que esa evaluación sea muy humana, porque por lo menos en esta época que estamos en crisis hay muchos miedos y los docentes no deberíamos de contribuir a que nuestros educandos tengan más temores, sino que al contrario debemos hacer esa evaluación muy humana para que ellos realmente se sientan cómodos, se sientan tranquilos,
se sientan también tenidos en cuenta. Entonces me parece que tenemos un reto bien grande como educadores con respecto, pues, en este momento a esta situación tan compleja que estamos viviendo. Muchas gracias por ese tema, profe, muy amable. Bueno, un comentario del profesor Ricardo Pardo dice, votar bien, elegir mejores gobernantes que se centren en la educación. Pensé que la solución para la inclusión en términos de capacitación. No sé si de pronto tenga algún otro profe, alguna pregunta. Profesor Ulpiano, me parece. Listo, Sí, tranquilo, profe. Sí, señor. es que quería la opinión de Miguel respecto de una noticia que se dio esta mañana en una emisora en el Colegio Andino, y bueno, y de pronto no tiene mucho que ver con la evaluación, pero es para que veamos también, digamos, esta circunstancia para que se presta. En el Colegio Andino están solicitando, padre se quejaba esta mañana porque a los estudiantes de grado noveno en adelante les solicitan un computador Lenovo de 4,5 millones de pesos, porque es el único que puede permitir la instalación de un software que creo que el colegio lo vende. Entonces, ¿qué opinión le merece a Miguel eso? Porque vemos precisamente que estas circunstancias son aprovechadas por muchos, y pues ahí vemos que lo que más nos importa realmente es como el desempeño, si no estamos condicionados a ciertos elementos, cierta tecnología. Bien lo decía la maestra que acabo de hablar, digamos, en esa flexibilización de evaluación, porque ¿cómo saber qué tanto está aprendiendo el estudiante a través de una guía o a través, porque no se puede conectar, o aquel que de pronto sí se puede conectar, ¿no? Entonces la diferencia es, digamos, de alguna manera establece una diferencia significativa. Eh, entonces, como dos preguntas a la vez, qué pena. ¿Cómo le parece la noticia de que un colegio esté exigiendo esos recursos? Y cómo hacer para aquellos que no tienen conectividad, digamos, evaluar nosotros cuánto están aprendiendo, cuánto están realmente captando y apropiando de este conocimiento que queremos compartir. Gracias. Bueno, respecto al colegio, pues digamos que de pronto desconozco los detalles particulares de cómo se está dando, pero así como usted me lo cuenta, pues reconozco que es como un llamado a la reflexión para todos, ¿no? Desde mi mirada ética y profesional de quienes trabajamos en las escuelas, pues definitivamente no, en mi posición personal, no estaría de acuerdo con hacer una exigencia de tal magnitud. Si es así, tal cual como sucedió la noticia, ¿no? Habría que ver también de pronto cómo se dio eso dentro de la escuela. Eh, y frente a lo otro, bueno, lo más importante en una evaluación, y eso sí es como el núcleo fundamental de evaluación, es bajo qué criterios usted va a evaluar, ¿sí? Y si usted tiene claro los criterios que usted va a evaluar y es aquello que usted está esperando que el estudiante logre, pues el medio podría ser entendido como cualquier medio, ¿cierto? Si usted sabe que, yo qué sé, voy a decir algo, un ejemplo a priori, si el estudiante lo que debe es aprender a sumar, pues no necesariamente necesito que me lo refleje a través de un cuestionario en línea. Puedo a través de una entrevista, de una conversación con él, puede ser a través de lo escrito, ¿verdad? Creo que todo esto resulta siempre desde los recursos que tenga la persona. Pero si uno quiere hacer práctica la evaluación, siempre va a estar ligada a los criterios. Si ustedes tienen claros los criterios de evaluación, ustedes a partir de unos criterios pueden hacer muchos ejercicios transversales de evaluación y sería mucho más práctico, ¿sí? Mucho más práctico tener siempre muy presentes esos criterios, porque se pueden representar esos resultados de manera distinta, tanto del espacio formativo como fuera del espacio formativo. Muy cierto, gracias Miguel, gracias. Profe, yo ya levantaba la mano hace rato, pero bueno. Pero, profe, si quieres activar el micrófono, profe, no hay, para que pueda realizar tu pregunta, ya que estoy revisando, se me puede haber pasado, profe. Mira, es que bueno, casualmente hoy me pasó algo en la clase porque fue una pregunta que yo hice
en el cierre del webinario, que precisamente fue el tema de la evaluación, ¿sí? Con el invitado. Y entonces yo preguntaba que cuáles eran los pecados que ya no se debían cometer con respecto a la evaluación en pues en estos tiempos ya, no digamos siglo XXI, porque bueno, ya siglo XXI empezó ya hace rato este carro arrancó, pero casualmente hoy me pasó algo curioso que me llevó a la reflexión y traté de llevar a la reflexión a los estudiantes, y fue que algunos me entregaron eh, los trabajos que tenían, una actividad que tenían que hacer, pero mal hecha, o sea, solamente como por cumplir el requisito de que se tenía que subir en tal día y en tal hora una actividad. Entonces yo les decía a ellos, recordemos que nosotros, o sea, no es que yo quiero que me entreguen un trabajo, o sea, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo de este proceso es aprender. Y si ustedes tienen dificultades, deben es comentarme las dificultades, ¿sí? O sea, a mí no me interesa que me entreguen un trabajo por entregármelo, por cumplir una nota, sino recordar que esto es un proceso educativo donde queremos es que los chicos aprendan, que ustedes aprendan. Entonces, también concientizar que el proceso tiene unos objetivos, y el objetivo no es evaluar es un medio que nos va a permitir, pues, alcanzar unos objetivos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían esos pecados de la evaluación? ¿Cuáles serían como, digamos que cuáles serían como esos pecados que tal vez cometemos inconscientemente o que muchos todavía tal vez podemos estar cometiendo? ¿Cuáles serían esos pecados? ¿Sí? Que ya definitivamente toca dejar en el siglo XX. Bueno, uno de esos pecados es, pues primero me parece bien el ejercicio que hizo porque generó como un espacio de reflexión con sus estudiantes, ¿no? Y en ese espacio de reflexión pues los invita a ellos a generar un grado de pensamiento con respecto al ejercicio que se está realizando. Sin duda esto es una cuestión de hábitos y muy probablemente los resultados no se vean de manera inmediata. Entre más frecuente sea esto y si se puede hacer conjunto entre toda la escuela, pues mejor. Ahora, frente a los pecados, yo creo que uno de esos pecados es confundir el sistema de calificaciones con la evaluación. Ese es un pecado, yo creo que es un pecado capital. Responder al sistema de calificaciones. El sistema de calificaciones habría que reflexionarlo si ese sistema de calificaciones es el que se adapta a las necesidades y contexto de los estudiantes, ¿no? Porque el hecho de usted es un 3, usted es un 3, usted es un 4, usted es un 4, usted es un 5, usted es un 5, pues ya estratifica a la persona dentro del salón. Y alrededor de esa estratificación de la persona, pues se comienzan a generar unos imaginarios respecto a la persona, unos imaginarios propios y unos imaginarios de los otros hacia esa persona, ¿no? Usted es el vago, usted es el que no hace, usted es el que no sé qué, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ¿cuál sería el sistema de calificación más apropiado para las evaluaciones que nosotros estamos generando? Lo que es una evaluación subjetiva y no objetiva, ¿no? Esa evaluación lleva de la emocionalidad, esa evaluación lleva desde lo que uno siente como maestro frente al estudiante, o sea, todos seres humanos. Y evidentemente uno genera más empatía con las personas que con otros. Y eso igualmente pasa dentro del aula de clases. No es que uno tenga favoritos, sencillamente uno genera más empatía con determinados tipos de personas. Entonces, cuando uno comienza a calificar desde esas empatías y desde esa subjetividad, pues estamos cometiendo otro pecado capital, porque de pronto a ese niño o niña que por el cual de pronto muestra un poco más de interés en clase, o es el que pregunta, o es el que de pronto lo ve a uno en el descanso y le pregunta cómo está, entonces uno con eso genera empatías. Entonces, de pronto sí, ese podría ser ese otro pecado capital, que fuera más subjetiva, una evaluación subjetiva y no objetiva. Y lo otro es que la evaluación como evaluación se quede en la evaluación.
Ya listo, pusimos la nota, llené el informe que me pide el coordinador y quedó ahí todo el ejercicio. Entonces, pues recogimos datos y no nos llevó para ningún lado. Entonces diría que esos podrían ser esos tres pecados capitales, digámoslo así. Bueno, no sé si tú alcanzas a hablar también de la parte de la publicación de nota, ¿no? Que también es uno de los errores, ¿no? Que cuando se comienza de pronto a llamar y decir fulanito 3, sultanito 4, no sé, creo que también esa es una de las cuestiones también de la publicación de las notas de los chicos ante los compañeros. Aquí hay una pregunta del profesor Luis Antonio nuevamente, me dice, ¿cómo lograr hacer entender a los estudiantes que la tecnología va más allá del aula? Bueno, mi pregunta sería, digamos, qué suscita esa pregunta, ¿no? Porque digamos que hoy por hoy un estudiante, bueno, acá hay algo que no se cuestiona, ¿no? Y es como ese concepto de nativo digital desde STEM, desde el equipo de profesionales de STEM nos hemos cuestionado mucho sobre si realmente existe un nativo digital. Y muy probablemente no existe un nativo digital dentro de dentro de esa categoría de nacimientos, ¿no? Entonces, si yo me sitúo desde que de pronto tenemos un grupo de estudiantes que realmente no tiene acceso a tecnología, pues comienza a ser pertinente la pregunta que hace el maestro, ¿no? ¿Cómo lograr hacer entender a los estudiantes que la tecnología va más allá del aula? Y definitivamente también va muy relacionado con el proceso de desarrollo cognitivo humano, ¿no? Y de pronto ustedes recuerdan todas estas etapas de Piaget y todo esto que describen el desarrollo humano. Si ustedes se lo dice usted hace el ejercicio de reflexión, de conversación con un grupo de niños de quinto de primaria, perdió el año, porque de pronto ellos todavía no están en la condición de empezar a juzgar lo bueno y lo malo con base a argumentos. Sí, entonces de pronto si usted lo hace con un grupo de estudiantes de 10º y 11, generó el espacio de conversación, de reflexión, generó una dinámica, trajo un elemento nuevo al espacio formativo, pues muy probablemente va a encontrar que en muchos de ellos va a encontrar una reacción positiva. Ahora, si lo ve más en términos de un estudiante de la primaria, pues va a estar muy ligado con lo emocional. Sí, y entonces en la medida que la tecnología o determinada cosa no necesariamente tiene que ser la tecnología, puede ser la tecnología, pero en la medida que ese elemento le genere a él una sensación de bienestar y una emocionalidad, una emoción positiva, pues evidentemente va a entender que es algo bueno, ¿no? Y eso ya el hecho de que comience a identificar esos elementos, pues le va a permitir que lo tecnológico cobre otro sentido, ¿no? Todo eso depende de los sentidos que les damos a cada cosa. ¿Cuál es el imaginario que tenemos frente a lo tecnológico? A mí personalmente me encanta todos los elementos de la tecnología, pero ¿cuál es el imaginario respecto a lo tecnológico de cada uno de sus estudiantes? Si usted les dice que es tecnología, ellos qué se están imaginando, qué emociones sienten, qué creencias hay. Entonces, también depende de eso, del conjunto de creencias que ellos tengan. Si uno logra entrar en las creencias que tienen las personas y cambiar esas creencias, uno puede generar otro cambio de mentalidad. No sé si el profesor Miguel Ángel Koch quiere hacer una pregunta, le vamos a levantar. O fue la anterior, o quiere hacer otra pregunta. Era que yo lo había levantado ahorita, pero bueno. Ah, ok. Ya que Okay. participé, pues solamente pues para complementar, y pienso que, bueno, pues sabemos que tenemos más retos que nunca este año con toda esta adaptación de la virtualidad, pero precisamente se sabe que siempre nos faltan recursos, elementos, pero precisamente creo que el desafío más inmediato es saber qué hacer con los elementos que contamos los profesores y toda la comunidad, en este caso pues los estudiantes, ¿sí? Con qué elementos se pueden contar o se cuentan, y también mirar eso, que la tecnología precisamente no es solamente un
que aprenda alguna competencia, ¿sí? Entonces ahí el desafío está más bien en trabajar con las herramientas que tenemos al alcance y que tienen al alcance, en este caso los estudiantes. Porque, bueno, para empezar, en medio de esta pandemia era para que le garantizaran por lo menos un computador, por lo menos al profesor, pero ni siquiera eso se dio. Luis, yo, Adela, ¿me permites hablar? Ah, sí, dale, sí, yo que vi tu mano levantada y vi que la bajaste, por eso no. Ok, dale. No, pues mira que quería dar como una apreciación más, pues, del lado personal como madre y a la vez, pues, como profe, ¿sí? Yo tengo un niño, él tiene un problema cognitivo, él obviamente pues está en el tema de la inclusión, él está conmigo en el colegio. Entonces, cuando Miguel Leonardo hablaba de los pecados capitales, yo me entristezco un poco al pensar en eso porque nosotros tenemos como una regleta, ¿cierto? Como una plantilla para evaluar, lo que decía Miguel, o sea, nos toca responder a unos estándares, a un sistema evaluativo a nivel nacional, bueno, etcétera, pero podemos ir y verlos desde otra manera, como esas habilidades, esas aptitudes de ellos de pronto por aprender, ¿sí? A veces no envió, pero no nos ponemos no nos preguntamos qué pasó, por qué no pudo enviarlo, ¿sí? De pronto, sabemos que él tiene internet, que tiene el celular o que tiene el PC, pero no envió. Entonces, es que ese es vago, es que ese es el de siempre, pero cuando uno a veces, ellos se comunican por WhatsApp, dice, profe, tengo tal cosa, pasó esto en mi casa, o no sé, entonces uno es donde entra la parte humana, ¿sí? Y respecto a cómo podemos evaluar, mi niño, él tiene 10 años y él no logra escribir y no logra leer párrafos o una línea, él lee silábico. Entonces, cuando llega el momento de la evaluación, obviamente él reprueba. Pero entonces, si tú le preguntas a él, tú le comentas un tema, él lo escucha, y tú le preguntas de una manera verbal, él te da cuenta y razón, ¿sí? Entonces, pero ¿qué me decían, digamos, a mí? No, es que él tiene que escribir, él tiene que demostrar el conocimiento escrito. Entonces, pues yo decía, vamos en controversia porque si la persona tiene una dificultad, ¿sí?, diagnosticada o que simplemente la podemos identificar en el aula, pues tenemos que buscar otras maneras de mirar cómo el niño o la niña o el adolescente da cuenta y razón de lo que aprendió. No es como tanto la cantidad, sino realmente qué hizo, qué puede hacer él con ese conocimiento, lo que decía el profe Miguel, qué puede hacer él, o Miguel Leonardo, no recuerdo, qué puede hacer ese niño realmente con lo que aprendió. No es solo que me entregue, sino que yo pueda evidenciar realmente que él aprendió eso y que con eso va a construir algo para su vida y le va a servir. Entonces, sí, como que de pronto esa reflexión para todos, que no es solo, muchos no entregan porque no pueden, muchos no entregan porque no entendieron, muchos no entregan porque tienen una discapacidad o tienen un tema de alguna dificultad, pero sí tenemos que nosotros desde el lado de ser maestros, mirar cómo podemos evidenciar y que nos demuestre ese aprendizaje, no solamente con la tarea escrita o el ejercicio, sino como decía el profe, que háganlo, demuéstrenme que sí aprendieron poco, mucho, que aprendieron, no entreguen por el requisito. Entonces sí quería compartirles esa parte. Lo otro, en cuanto a lo que decían de los nativos digitales, pues nos hemos encontrado con esa sorpresa que todos pensamos que lo iban a manejar súper bien, que nos iba a ir muy bien, y resulta que no, los niños no manejan muchas cosas como de la ofimática sencilla, de alinear un texto con una imagen, incluso de generar una portada y demás. Entonces ahí es donde sí entramos como nosotros a evaluarnos también, que no es solamente el usar ciertas plataformas, redes sociales y más, sino que realmente ese uso de la tecnología trascienda para ellos, para su vida. Era eso. Gracias. Me parece muy bonita la intervención de la maestra Adela, pero muy bonita, muy significativa, realmente muy bella esa intervención. Y digamos que ahí haría yo como una pequeña anotación, es cuando tú les preguntas de manera verbal, también estás generando un ejercicio de evaluación, ¿sí? Solo que por dos caminos distintos, uno es escrito y el otro es verbal, ¿sí? Y muchas veces eso nos puede dar, eso también se puede presentar, ¿no? Usted evalúa de pronto mediante un examen
y el estudiante perdió el examen, pero de pronto le hace una entrevista y el estudiante se desenvuelve muy bien en la entrevista, o de pronto usted hace una evaluación por desempeños donde se ve el comportamiento reflejado de la persona y le vaya muy bien, sí, o sea, también nos lleva a entender que el resultado de la evaluación también puede variar en la manera en cómo lo hacemos. Muy bonita la intervención de la maestra, realmente muy significativa. Profe, perdón, ¿puedo decir algo? Bueno, pues vi aquí una mano levantada la profesora Teresa Blanco, no sé si, Sí, porque la profe. con la manito levantada hace un momento. Sí, profe, pues también quería como hacer un aporte pues a este tema y es ponernos en el zapato del otro, como decía la compañera, pues pues cuando uno tiene la oportunidad de actuar como o de ver la situación que enfrenta uno como mamá, ¿sí? También como docente, pues uno analiza muchas situaciones. Y sí, en estos momentos donde hay dificultades a nivel de red, hay diferencias económicas, sí, unos pueden tener muchísimo, otros no tanto, otros casi nada. Entonces hay muchos aspectos que analizar. Y también, pues lo digo a manera, digamos, como personal, me cuestiono mucho pues en las directivas, en el gobierno, eh, cómo pensar en ese tiempo eficiente que se le debe dar a los docentes para planear, para conocer a sus estudiantes y dejar de pronto de lado un poco ese llenar plataformas, llenar planillas, llenar ese sistema de calificaciones que pues nos agobian a los docentes, y yo pienso que ese tiempo que se gasta, que se desgasta, debería de hacerse útil más bien para conocer más a esos estudiantes, para poderlos apoyar, para poder planear, para poder, digamos, ir más allá a veces que perder tiempo en ese llenar planillas, en ese llenar, digamos, formatos también. Y pues otra cosa, así como adicional, es que nosotros debemos sacar provecho de las situaciones, ver lo positivo siempre, porque pues sí, es cierto que nos llegó así de sopetón y a todos, a todo nivel, tanto estudiantes, padres, docentes, nos tocó aprender muchas cosas y los chicos también, de hecho, y que no podemos, digamos, agarrarnos de una sola cosa, sino de diferentes posibilidades. Entonces no podemos decir, bueno, chico, entréguenos el trabajo en un procesador X, ¿no? Sino mire de qué manera usted lo puede hacer, ya sea una, dos, tres opciones o cuatro opciones, pero pues la tecnología, eso es lo, digamos, lo bonito que hay muchas opciones para retomar, para tener presente, y pues es como un aporte que yo hago a esta situación que estamos enfrentando. La última intervención fue que quería hablar hace un momento. Vamos a dar la palabra y cerramos, ¿vale? Porque yo sé que pues el tema nos podría dejar para bastante y lo dejamos de pronto en la mesa de ayuda. Pues nosotros tenemos un link en el mismo donde ustedes pueden dejar sus sugerencias de pronto si quieren que se vuelva a marcar este tema para con mayor amplitud, donde tengamos pues podamos resolver todas estas inquietudes que tenemos. Lo podemos dejar allí y pues se generaría un nuevo webinar. Bueno, entonces vamos a escuchar a la profe. No sé si quiere hablar o no quiere hablar. Sí, Yo la escuché que hace un momento me dijo que quería hablar. sí. ¿Cómo me soñé? No sé. No, ahí está bien, no se lo soñó, está bien. Ok. Dale. No, yo quería decir con respecto a, no a la última intervención, sino a la anterior, del niño con la discapacidad, que realmente ahí el que está perdiendo es el profesor, ¿no? O sea, no es posible que en esta época todavía hayan profesores que pretendan evaluar niños que tienen dificultades a nivel cognitivo de la misma forma como evalúan a los demás. Entonces, esto sí es una problemática que uno ve mucho en muchos docentes, que no pueden entender que si la persona tiene un problema cognitivo jamás podrá tener podrá ser evaluado de la misma forma, y se deberían de generar unos planes pues totalmente diferentes para estos niños, porque claro, para un padre de familia
es una situación triste, una situación agobiante, eh, y pues aún, digamos, muy triste que en el momento sigan pasando cosas así. También estaba el profesor que a toda hora piensa que si la evaluación no es respondiendo en hojas y eso, no se evaluó bien. O sea, yo no puedo evaluar, como lo decía el profe ahorita, con una entrevista, no sé, por medio de una imagen o con otro tipo de ayuda, sino tiene que ser la evaluación escrita. Entonces ahí es donde uno dice que realmente falta mucha preparación de parte de los docentes, y palo para los profes que evalúan a los estudiantes con discapacidades de la misma forma como evalúan a los demás. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mis profes, como siempre lo dijo Miguel, creo que estamos en todo el tiempo en ese aprendizaje, estamos en el ejercicio también de empatía y colocarnos realmente en los zapatos de los niños y pues también nosotros conocemos las necesidades de nuestros estudiantes y es ahí donde nosotros tenemos que también tener, como decía Miguel, tener muy claros criterios de evaluación que tenemos nosotros y a partir de ellos también ser justos, ¿no? No solamente porque me cae bien o me cae mal, sino realmente ser muy justos con lo que estamos haciendo dentro del ejercicio de la evaluación, para que no la vean tan como algo malo, sino que realmente lo vean como algo bueno que es de construcción constante para ellos. De mi parte, pues no es nada más, Miguel, no sé si tú tengas algo que decir pues para cerrar y solamente me queda pues agradecerte por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. No, a los maestros yo quiero extenderles mis agradecimientos. Este año he tenido la oportunidad de trabajar y conocer toda esa lucha que ustedes y toda esa misión, porque no es una lucha, es una misión bastante bonita, bastante bella. Motivarlos a que por favor sigan haciendo esas cosas con el amor que lo hacen cada día, y mi respeto y mi admiración por la labor docente. Entonces, que tengan una excelente noche y por favor sigan en ese reto de seguir aprendiendo. Gracias, Miguel y a Luis, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, lo mismo, feliz noche. Miguel, ¿me Sí, escuchas? señor. Edward Lorenz, ¿no? Esposa. Sí, es muy Excelente, encantador. excelente. Sí, me encanta. Eduardo Lorenz, entonces, se me escapan a veces los nombres. Sí, sí, Edward Lorenz, de la teoría del efecto mariposa. Sí, sí. Bueno, Miguel, te voy a dejar. Dale, Feliz noche, que no, yo descanses. también Un abrazo. ya salgo acá, entonces un abrazo a todos. Vale.